Yo creo que tú eres de las primeras geriatras que existió en la ciudad. Entonces yo cogí una foto de mi papá ese día y le dije, papá, vos te fuiste muy hermoso, muy joven, pues recibíla, está arrugadita y enfermita, pero recíbela. Y me rompían los artículos de geriatría, que porque eso no era medicina. Pero Osvaldo, ¿tú qué responderías a un chico que te dice, levanta la mano y te dice, oiga, profe, y a un cucho de esos, un viejo de esos, hay que perderle mucho tiempo en la consulta? Yo quiero resaltar, pudiste quebrar un paradigma. Al hombre lo menospreciamos cuando deja de producir y la mujer nunca va a dejar la cuchara, ¿sí? Para limpiarla o para cocinar. Es que yo soy hipertenso. No, qué pena, tú no eres hipertenso. Hasta donde yo sé, tú te llamas fulanito de tal y eres una persona maravillosa. Y nos enseñaban con letra, que si no teníamos letra de médicos, no era médico. No éramos médicos. Eso sí es una... Mientras más enredado, mientras menos entienda el paciente, más mejor. sabe el doctor. Más sabe el doctor y más va a obrar el milagro del medicamento. Ay, ve, qué pena, voy a abrir acá, ¿tenés anticos o alguna cosa acá? Y abre uno y son pildoritas, la vecina me dio esto, es que fui donde fulano, es que... Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pasamos de pararle y de atender, pararle bolas decimos en Colombia, atender a un paciente a atender una pantalla. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de salud de Osvaldo Restrepo. Este podcast existe porque queremos juntar ciencia y vida, ciencia y experiencia. Estos podcasts traen al presente lo que ha sido la vida, el desempeño laboral, la vida profesional y la vida sencilla de muchas personas que nos están comunicando lecciones de vida. Así es que este podcast se hizo para que cada uno de los que están aquí presentes, escuchándolo y viéndolo, se puedan ver reflejados de alguna manera en la vida inspiradora de todas las personas que traemos al podcast. Hoy hablaremos de arrugas, hoy hablaremos de ciencia sin cifras, hoy hablaremos de tras de cada arruga hay una solicitud que pide ser escuchada. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial que ha dedicado toda su vida a acompañar a aquellas personas que empiezan a envejecer, que van envejeciendo y los acompaña hasta despedirse de esta dimensión. Por eso hoy vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de historias y sobre todo vamos a ver cómo se disfruta el acompañamiento, cómo se disfruta el cuidado de las personas, cómo se hace posible cumplir el propósito de vida cuidando gente y sobre todo aquellas personas que más lo necesitan. Esa invitada se llama Francisca Echeverri, pero le decimos cariñosamente, yo no sé si ella se puso ahorita lo sabremos, le decimos cariñosamente Pacha. Pacha, bienvenida a nuestro podcast y gracias por estar aquí. No, a ti Osvaldo, se te olvidó contar que nos conocemos va a ser que hizo 47 años. O sea que... Más porque estamos cumpliendo 43 de o sea, estamos cumpliendo 50 años de habernos conocido. 43 más 7 claro. de formación. Ya ves por qué estudio medicina, porque las matemáticas no son muy fuertes, pero el recuerdo sí. Y me acuerdo ese día que llegamos a la universidad y que desde ahí somos un grupo supremamente unido, con mucho reconocimiento y sobre todo con una calidad de vida y de seres humanos muy hermosa. Osvaldo, gracias por esta oportunidad, de verdad que sí. Esa disciplina que me has enseñado a tener con mi canal, pero sobre todo con saberle comunicar a los demás, me parece hermosa. Un besito y gracias. El agradecido soy yo, Pachita, por estar aquí compartiéndonos lo que ha sido tu vida, tu profesión y lo que dejan esa cantidad de vivencias, de historias acompañando personas
que son autónomas, independientes, pero también aquellos que no se paran de una silla, que no se levantan de una cama. Así es que el agradecido soy yo y vamos a disfrutarnos este podcast para contarle a la gente lo que es envejecer, lo que es llevar esa etapa de la vida y cómo te la has encontrado tú. ¿Quién es Pacha? Cuéntanos un poquito más de tu vida personal, de tu vida familiar, por qué te hiciste médica, cuéntanos un poquito. Bueno, mi nombre, como dijiste, es María Francisca Echeverry Harry. Soy una persona normal, nací en Medellín en el 57, me encanta esa fecha, porque fue uno de los años donde mi equipo preferido fue campeón, no voy a decir nada más. Una de las poquitas veces que he sido campeón. Dios mío, así es la vida, pero bueno, en todas partes se cuecen habas. Y Pacha, soy la segunda hija, mi hermana es mayor y mi papá, un ser maravilloso que todos nos dicen, se murió cuando yo tenía 6 años, mi mamá una viuda echada para adelante, trabajadora, y nos enseñó que el mundo era abierto y que a pesar de límites no nos podíamos dejar poner limitantes. Y ahí aprendimos mi hermana y yo a salir adelante y a ser no igual a ella porque era imposible, pero sí a irradiar al mundo lo que el mundo pedía de nosotros. Esa es Pacha. Fui una enamorada de la ingeniería mecánica. Desgraciadamente pasaba ingeniería mecánica y no me recibieron porque no recibían mujeres ese año todavía, imagínate. Entonces me dijeron, bueno, entonces, y yo, bueno, si no me unto de grasa, me unto de sangre. Y aquí estoy. Bueno, y así pasamos la universidad y dentro de la universidad toda mi vida me acompañé de personas mayores, ¿sí? Mis abuelos, yo tenía inclusive mi abuelo Octavio, que era divino, era docente en Bolivariana, y cuando veía mis calificaciones, porque pasé por 5 colegios, y me decía, ay, suerte te de Dios, hija, que el saber de nada vale. Y me dediqué a que la suerte me llevara a ganar bachillerato, y así fue. A pesar de todo, fui cogiendo disciplina y en la carrera me fue muy bien, pero como ya tenía ese contacto hermoso con tanta persona mayor a mi alrededor, mi último profesor, director del colegio, que fue don Conrado González, también era una persona maravillosa, entre otras cosas. Maravillosa, o sea, con él me tocó, entendió mi amor por Van Gogh, mi amor por el arte, muchas cosas. Mis profesores de ballet, todo el mundo que me rodeaba era mayor. Disciplinada, digámosle que inquieta por saber cómo era el mundo más bien. Pero a pesar de todo, mira, acabamos, tengo un marido maravilloso y ni hablar de mis 2 hijas. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú no tuviste entonces hermanos hombres? No tuve hermanos hombres. Una hermana mujer. Una hermana mujer. Somos, por la familia de mi papá, somos supremamente unidos todos. Entonces mis primos mayores, bueno, yo soy la negrita, ¿sí? Yo soy la negrita y eso ha hecho que se centre en muchas cosas y aprenda con toda la diplomacia y algo que creí que no tenía, que era la prudencia, a vivir con los demás. Y esto me llevó a hacer lo que hago actualmente y lo que he hecho. Qué bueno, Pachita. Tu mamá, ¿cómo saca adelante una familia desde los 6 años de vida tuya en adelante para darles estudio, para darles supervivencia, para atender todas sus necesidades? ¿Qué hace tu mamá y cómo lo saca adelante? Démosle un homenaje a tu mamá en este momento que seguramente ha entregado toda su vida para que ustedes estén aquí. La historia es muy linda. Mi papá le llevaba 15 años de vida, ¿sí? Y él era un aventurero. Se fueron a abrir el Bajo Cauca, Nechí, toda esa zona, llevaron los primeros motores, el primer tractor. Expliquémosle que Bajo Cauca y Nechí a todas las personas que nos están de verdad. viendo. Bueno, estamos en Medellín, en Antioquia. Estamos en Medellín, Antioquia, y es una zona yendo hacia la costa que desgraciadamente está muy en conflicto en este momento, pero en esa época tenía todo un río, toda una capacidad de desarrollo, pero era una zona muy abandonada que desgraciadamente siguió así. Y en la época de la violencia del 55, que era ya entre militares y todo, era una zona muy, muy violenta.
Entonces les tocó venirse huyendo de allá y ya mi papá empezó a escribir unos libros que después prohibieron porque hablaban sobre la política, la violencia, pero eran novelas muy lindas, son novelas muy lindas, y ya se enfermó de cáncer de colon. En esa época las cosas eran distintas y él se murió de 45 años y ella quedó viuda de 30 años. Ahí él ya había empezado una fábrica de cosas de madera, varias cositas, y mi mamá siguió trabajando con eso, hacía parte también del desarrollo de Urabá, otra zona de Antioquia que en este momento tiene mucho empuje, donde están las bananeras, y ella siguió trabajando y trabajando y trabajando hasta que nosotras terminamos carrera. Y ya, mi mamá se murió porque sí tuvo una cosa en la vida que nos provocaba darle pelas, fumadora. Y acabó con ese pulmoncito y un día se enfermó, le dio una infección y dijo, no quiero ningún tratamiento, no tengo cómo responder, y con las nietas alrededor decidió que su vida ya la había entregado y vivió enamorada de mi papá, con una foto en la sala que cuando uno conseguía novio se sentaba en el sofá y esa foto de mi papá lo perseguía a uno con los ojos. Entonces, pues, te imaginas. Entonces vivió enamorada. Vigilando, cuidando a su... Entonces yo cogí una foto de mi papá ese día y le dije, papá, vos te fuiste muy hermoso, muy joven, pues recibíla, está arrugadita y enfermita, pero recíbela. Y fue una despedida muy linda, muy linda. Y está con él, ¿te imaginas? Tanto amor. Claro. Muy bien. Entonces, un homenaje también para tu madre, que lo supo sacar adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Pero mira, un hábito recorta la vida, un hábito recorta la vida. Y de eso hablaremos un poquitico más adelante. Sí. Pachita, entonces has vivido muy con adultos mayores y eso ayudó a inspirar a lo que te dedicarías posteriormente después de ser médica en tu especialización. Sí, a pesar de que conozco gente, me mantenía con gente joven, el hecho de tener gente tan adulta a mi alrededor, mis abuelos por el lado de la mamá de mi papá, mis dos abuelos por el lado de mi mamá, cómo fueron envejeciendo mis tíos y mis profesores, yo fui mirando en la vejez una calma, una realidad y un saber que yo decía, yo quiero llegar. Y de ahí mi deseo de vivir 105 años. Pues en parte por metida y porque tengo que ver a mi equipo otra vez campeón. ¿Ya leyó mi libro? Sí, claro. ¿Vive al 100 más allá de los 100? No, yo vivo al 200. Te faltó, te excelente. faltó. No, pero maravilloso, porque ese libro enseña cómo llegamos a la vida. A ver, yo tuve una vez unas niñas que trabajaban conmigo y yo les decía, miren, no lloremos por no tener zapatos, agradezcamos que tenemos pies. Y eso lo aprendí con las personas viejas que tenían alrededor, ¿sí? Como en ese momento cogían un bastón sin miedo. O sea, yo pienso que antes hemos ido retrocediendo, desgraciadamente, y ya te voy a decir por qué. Entonces yo llegaba a la iglesia del barrio y yo veía una como llegaba con bastón, la otra apoyada en su hija o en su sobrina o en alguien, pero llegaban con un placer, con unas sabidurías y con una conversación en calma que yo, que era tan insoportable porque la necesidad y la inquietud no me dejaba, yo sentía una paz con la persona vieja que fue, yo creo, que lo que me llevó por este camino. Qué bien, qué maravilla. Pachita, yo creo que tú eres de las primeras geriatras que existió en la ciudad. Tú tienes un cuento de lo que se hablaba entre los médicos cuando una persona se dedicaba a geriatría. Cuéntanos un poquitico cómo fue esa elección. Me voy a dedicar precisamente a geriatría, me voy a dedicar a cuidar adultos. ¿Cómo fue esa elección y qué te encontraste en el medio por esa época? Imagínate que yo tenía un tío, mi tío Pablo Emilio, hermano de mi papá, y él cuando me vio, ese tipo era un sabio, y cuando me vio ese amor por las personas adultas, sobre todo la capacidad de escucha en medio de ser tan inquieta, él empezó desde que empecé a estudiar medicina, a darme artículos, a conseguirme artículos, los hacía llegar desde Francia o desde Inglaterra,
a traerme artículos porque yo había tenido una ruptura en mi vida, una ruptura donde yo bailaba ballet y soñaba con irme a ballet en Londres, a bailar ballet, pero desgraciadamente tuve una dificultad en la columna y no pude presentarme y bueno, la vida me dejó acá. Seguí bailando ballet, pero no con la ambición que tenía. Y él empezó a notar eso y empezó a darme artículos. Y yo leía sobre envejecimiento, y cuando estaba en medicina, mis profesores con los cuales me iba mejor eran los profesores que a nosotros nos tocaron, que eran maestros, o sea, eran profesores mucho mayores y con ellos me la iba súper bien. Yo me acuerdo que me metía a la rectoría, el doctor Echavarría, me metía a bueno, eso era el doctor Puerta, todo el mundo. Y entonces yo empecé a entender que era viable. En ese momento yo creí que solamente era por neurología, porque no había geriatría en Londres y apenas estaba empezando en Estados Unidos. Entonces, cuando yo pasé a medicina interna, que empecé medicina interna ahí mismo, empezaba a hablar de envejecimiento y solamente uno de mis profesores, el doctor Toro, que todavía me lo encuentro, y es fascinado con la geriatría, me apoyaba, solamente. Imagínate que los otros me decían que para qué había estudiado medicina, para ser sepulturera, para ser enterradora, que pusiera más bien una agencia funeraria en vez de un consultorio, y me rompían los artículos de geriatría, que porque eso no era medicina. Y yo, ¿qué? No puedo creer. De verdad, yo creo que las lágrimas de dolor y desespero las encontraba ahí, las conocí ahí. Y en el 83 estaba el doctor Belisario Betancourt de presidente con la UNICEF. Llegó acá un congreso de geriatría, no de geriatría, sino más de gerontología, con el doctor Marroquín Sánchez, que ya falleció, y yo estaba trabajando con la UNICEF en envejecimiento poblacional, pues aquí en las comunas, y llegué y me fui para Bogotá, y empecé a hablar cuando me encontré al doctor Jaime Márquez. Se me corta la voz, porque me dijo, yo voy a hacer un ensayo contigo. Y yo, ¿un ensayo conmigo? Me dijo, termina esa medicina interna si podés, así me dijo, si podés. Y ven y haz un ensayo conmigo. Entonces yo presenté una tesis en medicina interna sobre envejecimiento y lo que la medicina debería hacer para el envejecimiento y después en la vejez. Me la rechazaron y no me dejaron graduar, que porque era una tesis de trabajo social. Y yo, ¿qué? Pseudociencia. Pseudociencia. Y yo decía, pero si el ser humano no es cuero, solamente. Bueno, entonces cuando él supo, me dijo, venga para acá. Y me llevó para Manizales. Me fui en una buseta, llegué allá y vivía en el Hospital Geriátrico de Manizales, que ya existía, y él acababa de empezar la geriatría como especialización. Entonces me dijo, va a hacer un ensayo contigo, porque ya eres internista, supuestamente, y vas a complementar con geriatría. Punto y hora. Y ahí empezó mi carrera, yo era feliz, y logré lo que he logrado y llegué a ser presidenta de la asociación y a trabajar por educar en envejecimiento y vejez. No ha sido fácil, pero ahora te cuento daticos cuando sigamos conversando sobre qué es la geriatría en este momento en Colombia. Entonces, ¿sabes qué? Para los que no sepan, Gloria Valencia Castaño fue un personaje y las primeras mujeres que actuó en televisión. Entonces a mí, mis compañeros me dicen que yo soy la Gloria Valencia Castaño de la geriatría. Entonces me pongo así toda orgullosa. Qué bien, Pachita. Bueno, ¿y cómo fue acercarte en esos primeros añitos, esos primeros pasos allá en tu especialización, a ese contacto en este Hospital Geriátrico de Manizales? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue creciendo esa historia hasta después inclusive tener un propio hogar, tú recibiendo personas mayores? Cuéntanos un poquitico de ese tránsito. Bueno, yo iba y venía porque para acabar de ajustar, más bien aproveché en la especialización y pongamos la parte de nefrología la hice en Cali,
la parte de neurología la hice en Bogotá, o sea, yo no me quedé solamente en Medellín, en Antioquia, sino que recorrí varias partes de mi especialización en otras zonas. Entonces, cuando ya llegué a Manizales, era como si tuviera un universo en esa época, ahora se van para el extranjero, pero en esa época para mí ese era el extranjero. Claro. Cuando ya terminé, él me dijo, bueno, mira a ver dónde podemos ir abriendo la docencia, porque tú definitivamente eres maestra, me decía él. Y yo, listo, vamos a ver. Entonces estuve en Manizales, mis compañeros los amo, vivimos experiencias hermosas como las que, eso era como entre hospital y hogar geriátrico, y yo me acuerdo que él decía, no vamos a pasar ronda a las 7 de la mañana. Es falta de respeto ir donde un paciente a las 7 de la mañana si no se ha bañado. Pasamos ronda a las 9 de la mañana. Y yo feliz, porque nunca me ha gustado madrugar, me decía, no señorita, en la cafetería para que revisemos temas a las 7:30. Y yo, ay, bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces empezamos a vivir yo vivía allá, entonces empecé a ver cómo el andar cambia de ritmo, cómo el lenguaje y el hablar cambia de ritmo, cómo las importancias y los dramas de la vida cambian de posición. Y entendí que el mundo de la vejez es un mundo completamente filosófico, mejor dicho, que no conocemos, le tenemos miedo, le tenemos rechazo. Cuando ya volví a Medellín. Ese miedo y ese rechazo es porque es casi que inevitable para un adulto mayor pensar en que vejez es muerte, entonces ya empieza a configurarse. Peor, enfermedad y deterioro. Correcto. Y pérdida de la independencia y cama. Y eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Porque te voy a hacer recordar cuando eras adolescente. Ay, no, la adolescencia es una cosa loca. Entonces ya regresé a Medellín y puse el consultorio y la gente me decía, ¿qué le digo a mi mamá para que vaya a tu consultorio? Entonces en la fórmula yo puse tu médico tratante, yo no puse especialidades, tu médico tratante. Y va uno a ver y es verdad. Claro. ¿Cierto? Claro. Ya después empecé a que la gente me aceptara, hasta que entendí que el lugar de atención no solamente es el consultorio, sino las casas donde viven. Ahí el decano de la Universidad del CES me llamó y me dijo, vení, yo te he seguido a ti durante toda la vida por condiciones de amistad y de todo, quiero que vengas y les enseñes a estos muchachos geriatría. Y yo, ¿qué? Bueno, empecemos con docencia aquí. Tuve unas tristezas impresionantes. Yo decía, ¿será que yo soy muy mala maestra? ¿Será que no sé enseñar? Pero Osvaldo, ¿tú qué responderías a un chico que te dice, levanta la mano y te dice, oiga, profe, y a un cucho de esos, un viejo de esos, hay que perderle mucho tiempo en la consulta? Hay que respirar 5 veces. No. Entonces el otro le dijo, perderle no, gastarle. Ay, yo ya estaba, entre otras cosas, con la tiza pegada al tablero. Y le dije yo, mira, yo espero que la próxima vez que yo le pierda tiempo o le gaste tiempo, aún más, no mejor, que le invierta tiempo a una persona vieja, no sea tu abuela ni tu mamá. Claro, me suspendieron a mí por grosera, que un profesor no podía decir eso. ¿Qué tal, Osvaldo? Y después yo encontraba diagnósticos en las historias clínicas que decían, diagnóstico vejez. Y yo, Dios mío, ¿dónde estamos? Y esta es la hora que en pregrados no se dan clases de geriatría en la mayoría de las universidades o facultades de medicina. Todavía hoy. Todavía hoy. Claro. Yo no quiero dejar pasar 3 punticos de lo que llevamos conversando. El primer puntico, y muy importante, has hablado de la escucha de ese adulto mayor que está implorando, que quiere hablar, que quiere expresarse y que a veces no encuentra quién. Ni encuentra el médico está de afán, está a las carreras,
a veces no encuentra familia. Y por eso decíamos al principio, detrás de cada arruga hay alguien que está implorando ser escuchado. Ese primer puntico yo quiero que no lo dejemos pasar. El segundo, definitivamente comprendemos muy bien aquella etapa en la que estamos viviendo y las anteriores. Pero no sabemos mucho o nada de esa etapa que está por venir en la vida de nosotros. Entonces, claro, a los 30 años se nos antoja ridículo estar pensando en cómo es la etapa de los que están en 60 y 70 años. Y tú ahí, yo quiero resaltar, pudiste quebrar un paradigma muy complejo. Porque entendemos muy bien la etapa en la que estamos y hacia atrás, un poquito por donde hemos pasado, pero no sabemos nada de lo que nos espera hacia el futuro y por eso desconocemos y por eso esas frases. Yo también lo viví en urgencias, yo también lo viví en cuidados intensivos. Seamos prudentes con esa persona que ya tiene 80 años porque es que ya no hay mucho por ofrecerle. No hay mucho por ofrecerle. Y entonces los que están en 100, 105, 100... Acabo de recibir la noticia de que en Nicoya, Costa Rica, antier celebraron 118 años en una persona. Entonces, ¿cómo así? Ese segundo punto nos lleva a darle todo el valor y a traspasarlo por una profunda humanidad de todas las personas independientemente de su edad. Mírame. Y déjame decirte el tercer puntico y ahí quiero tu opinión nuevamente. El tercer punto es que definitivamente tenemos una obligación cada vez mayor de ayudarle a estas nuevas generaciones a que definitivamente dignifiquen al viejo, dignifiquen la vejez. Porque ¿cómo así que la dignidad se pierde a los 45 años, Pachita? ¿Cómo es posible que se pierda a los 50 años? ¿O es que tiene tiempo, tiene caducidad la vejez? Yo quiero que resaltemos esos tres elementos. Bueno, el primero, que es lo que es la memoria, que vamos a hablar. Me hablaste del lenguaje, de hablar, de escuchar, ¿cierto? Detrás de cada arruga hay alguien pidiendo hablar. Mírame, cuando yo tenía el consultorio, yo nunca me he dejado marcar por el tiempo. ¿Por qué? Porque las salas de espera están a una distancia X del consultorio. Entonces yo me paraba, abría la puerta y iba llamando, aumentando el tono. ¿Ahí qué estoy haciendo? Pues obvio, el acompañante sabía a quién estaba llamando, pero también veía la cara, ese lenguaje no verbal de quien iba a entrar a mi consultorio, quién me necesitaba o quién me buscaba, porque hasta que hiciera un movimiento de, sí, nosotros. Ahí veía cómo escuchaba. Después, el camino que recorría hacia la puerta del consultorio, el cómo saludaba y el cómo respondían las personas que lo acompañaban. Me explico. Papá, siéntate ahí. Buenos días, ¿cómo le va? Él se llama fulanito de tal. Sí, tranquilita. Y uno le preguntaba a este adulto, a esta persona vieja, y contestaba la familia. Entonces uno empezaba a ponerle, a ver, cuidadito, déjame conversar con él, que yo no sé qué, a un ritmo, es que estamos de afán, míreme que ya, a ver, un momentico, tranquilito, si quiere, una vez le dije a una familia, si quiere yo le consigo quien me lo lleve a la casa ahorita, con compañía. Entonces las hijas como que se timbraron y uno ve ahí en todo este movimiento, ¿sí?, de verdad cómo vive esta persona. ¿Qué tiene que ver con la medicina eso? Todo. Es que la medicina no está hecha para diagnosticar. La medicina no está hecha para formular, ¿sí? La medicina está hecha para el buen vivir y la promoción. Entonces, cuando la persona salía, uno lo escuchaba. Pero yo muchas veces que veía a estudiantes o a profesores que el señor llegaba con su sombrero, se lo quitaban, el poncho, no, déjese así, no se demore, no quitaban los zapatos. Y muchas veces ese caminar puede estar malo por los zapatos, por el callo, por la uña enterrada, por lo que sea, o sea, cosas tan elementales, ¿sí? Que yo tengo una historia que se llama Don Juan,
y le preguntan, ¿usted come bien? Yo no como bien. Ah, bueno. ¿Y la digestión? No, doctor, no. Ah, bueno. ¿Y usted duerme bien? No, doctor, yo no duermo bien. Entonces le mandaban para dormir, el laxante, para el dolor y nutrientes y vitaminas. Y si el problema es mental, vaya allí al consultorio del frente porque eso no es mío. No, lo peor, no le abrían la boca, entonces no comía bien porque no tenía dientes, no iba al baño porque no tenía fibra, no dormía en la noche porque todo el día pasaba sentadito y se dormía, y los dolores era y no se movía bien porque estaba completamente quieto. Entonces el señor salía con polifarmacia, o sea, múltiples medicamentos, se tomaba el laxante porque decía tomar uno en el día, tomar uno en el día. No sentía dolor, se tomaba la de dormir, se paraba con diarrea, con daño de estómago, se cayó, se fracturó y don Juan se murió. Entonces mírame que es simplemente, no solamente examinar el corazón, el pulmón, sino saber qué hay en este ser humano, que le puede impedir la vida normal, la vida cotidiana como la tiene. ¿Sí me explico? O sea, Total. es ir más allá de buscar un diagnóstico. Ese es el primer punto. Y ahí surge uno nuevo. Porque estás con esa historia que acabaste de contar de las hijas tratando de apurar la consulta porque se estaba alargando, y el otro feliz hablando y contando y empatando historias, y a veces historias que no tienen nada que ver con la pregunta inicial que hiciste, pero es ese deseo de hablar, ese deseo de conversar. Detrás de cada arruga hay un deseo de estar hablando y contando historias y no poderse. Dos ritmos de la vida: el ritmo de las personas jóvenes que van a 1000 y el ritmo de las otras personas que van más lento, más pausado. Ahorita dijiste una cosa, y es que ya que le vamos a dar o ofrecer a esa persona vieja de 80 años, bueno, pero es que no nos acordamos que son ellos los que tienen para ofrecer a nosotros. Puede decir, sonar muy romántico, ¿sí? Entonces yo les digo, miren, es que es muy distinto tener 8 con futuro que 80 con pasado. ¿Qué es más valioso? Las dos cosas. ¿Sí me explico? Claro. O sea, un pediatra, yo te digo que un buen geriatra, el mejor geriatra es un buen pediatra. Total. Ahí está cultivando. Ahí está cultivando. Entonces, ¿qué pasa? Puede que yo no tenga para ofrecerle mucho si tiene un cáncer o algo, pero tengo un cuaderno, ahora un celular, algo para generar una conversación, ¿sí? Y que me ofrezca todas las historias, que me ofrezca su experiencia de vida, porque ahí es donde aprendemos, pero desgraciadamente, desde pongamos los maestros, los profesores en la universidad, 65 años jubilados, tuvimos maestros de 75 años que nos enseñaron más que el recién graduado. ¿Sí ves? Claro. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué frenar a cierta edad? La jubilación existe, pero la experiencia no se consigue solamente leyendo libros. Por eso ir a las casas, que era otra cosa. Mira, cuando uno va a las casas y hablando de arrugas, te voy a contar una cosa divina y por qué me dicen así. Yo tuve un paciente, muy bien, el paciente se murió y su señora quedó viva. Su señora empezó a enfermarse y las hijas le decían, mami, llamemos a Pacha, mami, llamemos a Pacha. Ay, no, yo pues no, para morirme. Cuando un día dijo, bueno, llamen a Pacha la que despacha. Y así me dejó todo el mundo. Pacha la que despacha. Y llegué, sí, se murió al poquito tiempo, pero también es un proceso de vida. O sea, es que uno cree, lo que tú decías, que la vejez es sinónimo de muerte. No, en este momento sinónimo de muerte es la situación del mundo, es la droga, es muchas cosas. Pero cuando todo el mundo decía, Pacha la que despacha, y yo me puse a pensar, y yo, qué tan bueno. ¿Qué significa despachar bien a una persona? Llenar bien su maleta, hacer una buena despedida con un buen abrazo, risas al final. Mírame qué es que decir despachar y bolear esta mano y decir adiós. Y que la otra persona de pronto voltee y te diga gracias, y que la familia que se quedó se sienta bien.
Y entonces a mí ese Pacha la que despacha me hace sentir muy orgullosa. Y me imagino que te ha tocado ayudar a despachar mucha gente. Sí. Sí. Sabes que hay ahora pues especialistas en todos, en ayudar a morir, en muertes dignas, un montón de cosas que son lindas, pero el saber del viejo cuando se va a ir, mira, es que una cosa es cuando tú tienes un diagnóstico terrible, ¿m? Y tomas decisiones y la gente te ayuda y te respeta las decisiones. Otra cosa es linda, pongamos como lo que vimos con mi abuela materna, que mi tío, que era todo grande, la sostuvo sentada y yo le dije, bueno, abuelita, ahora sí, y pasó cada uno de los hijos y ella les dijo algo. Nueras y yernos, y ella algún comentario. Y los nietos, todos pasamos y desfilamos. Y vimos que a cada uno nos dejó un mensaje, una enseñanza, y que ya después vino ese descanso de vida que se llama muerte. Ay, fue tan lindo, o sea, fue tan hermoso, que yo te digo, eso es también parte de la vida, que es muy linda. Y qué pena y qué pesar tener que decir, no nos enseñan nada de eso. De la muerte, ¿no? Y no nos enseñan a tramitar el miedo. Es que el miedo es natural, es un asunto ligado a la vida, igual que el dolor, ahí está presente, y el miedo y el dolor nos están comunicando cosas, pero a veces somos sordos y somos ciegos frente al miedo y el dolor, entonces nunca aprendemos a tramitar suficientemente y con sabiduría el dolor que se está manifestando y que nos está gritando cosas, o el miedo que igualmente se está manifestando y nos está queriendo decir cosas. Y tú sabes una cosa, que yo digo que el miedo no existe. Bueno, a ver, me vas a matar. No. El miedo, desgraciadamente las mamás, cuando tienen niños chiquitos o quien los cuida o algo, es una herramienta que en vez de enseñar la prudencia, ojo, les hablan del miedo, ¿sí? ¡Ay, qué miedo, te vas a caer! ¡Ay, qué miedo, cuidado con eso! ¡Ay, qué miedo! ¿Sí? En cambio, sé prudente antes de cruzar la calle y mira para el lado y lado, por Dios. ¿Sí me explico? Entonces el miedo se te vuelve una limitante que se llama, en vez de ser prudencia. Y cuando tú sientas temor, porque no conoces lo que se viene, porque muchas cosas, en ese momento, ¿sí? Es cuando tú le puedes enseñar a la gente, mira, el morirse es una cosa, como yo decía hace mucho tiempo, como dice el montañero, una cosa es la muerte, otra cosa es la morida, expresión no castiza, Ajá. pero que significaba para ellos sufrir antes de morir. Sí, y habían cuadros en todas las casas antes que yo llegaba. A mí me tocó ver gente, pacientes que nacieron en 1890, 1880, y yo veía la muerte del justo y la muerte del pecador. Entonces la muerte era como un castigo si tú no habías tenido una vida organizadita, o como algo muy lindo si habías tenido una vida organizada. Entonces la muerte también se volvió como una cultura, beneficio, castigo. Hasta que la muerte se volvió una violencia y una expresión del ser humano violento, o por guerras y conflictos. Entonces la muerte no nos la enseñan en medicina porque es perder el trabajo hecho. Usted no logró mantener vivo se murió. Fracaso. Entonces no nos enseñaron tampoco a parar y hablar con esta persona y no quitarle las opciones, pero sí decirle, mira, si seguimos haciendo esto, puedes vivir esta condición, o si quieres frenar en un momentico dado, te ayudamos a no sufrir. Muchas cosas muy respetables por las creencias religiosas, porque no estamos hablando sino de nuestra creencia religiosa, pero hay otras creencias religiosas donde el sufrir es lo único que te va a llevar al cielo o a la eternidad sana. Que ahí yo encuentro, Pachita, que hoy cuando hablamos más de espiritualidad que de religión, se aparecen unas opciones mucho más saludables porque
eso que llamamos el reino de Dios, o eso que llamamos la otra vida, o eso que llamamos el cielo, lo tenemos que construir desde aquí y desde ahora, y no es una apuesta para cuando cerremos definitivamente los ojos. Y entonces, si lográramos comprender de un modo más significativo ese asunto del reino de Dios, del cielo, de la otra vida, del más allá, de pronto estaríamos mejor preparados para tramitar ese dolor y ese sufrimiento. Eso es verdad. O sea, mientras no lo veamos como un castigo o como un premio, lo que se logre, porque no mencionaste el infierno, pero también nos lo enseñaron. Claro. Mientras no lo veamos como eso, sino como un trascender, como algo que dejamos, como... Nadie se ha devuelto. No nos digamos mentiras. Nadie se ha devuelto. Hablan del túnel y se devuelven del túnel y de la luz. Hay experiencias cercanas a la muerte, pero cercanas a la muerte. Nadie ha regresado. Exacto. Y eso que te voy a decir una cosa, como yo era tan maqueta en bachillerato, mi abuelo me dijo lo que te dije al principio, que suerte te dio, hijo, que nada, me iba y con mis amigas poníamos una tabla de esas que adivinan y es que la suerte, y yo lo único que preguntaba era si iba a ganar el año, y entonces le decía a mi papá, y mi papá un día es que me regañó, entonces mis amigas dijeron que no, entonces después invoqué a otro tío y me dijo que yo iba a ganar el año, entonces no seguí estudiando y lo gané. Entonces son bobadas de las que a uno te meten en la cabeza en tu proceso de vida, que es el proceso de envejecimiento. Entonces la muerte es algo que rechazamos por muchos factores, sí, por el duelo que se viene detrás, porque nos dejan, pero la rechaza más el que se queda vivo que el que se va a morir. Claro. ¿Sí? O sea, depende del cómo sea. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Hay cosas tan lindas en este proceso de envejecimiento, porque uno no empieza a envejecer a los 30 ni a los 40. Desde que está la gestación del fetico, ya hay un envejecimiento. Por ahí hay algunos que dicen que desde que se unió papá y mamá ya empezamos a envejecer. Ay, Dios mío, bueno, entonces yo cuántos años tendré ya. Bueno. Hay que hacer la cuenta. Hay que hacer la cuenta. Entonces, mírame que de ese proceso, y uno va teniendo la etapa de crecimiento, desarrollo, y todo el mundo dice que es justo la vejez, que pereza la vejez, toda la cosa. Pero se olvidan de la adolescencia, lo que yo te decía ahorita. ¿Qué es la palabra adolescencia? Adolecer de algo. Y son cambios físicos tenaces, sobre todo para la mujer, son muy impactantes. Y de ahí empieza todo el reto. ¿Qué has hecho tú del año 1 al año 20? ¿O del año 20 al año 40? Y así seguimos. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué vas a hacer del año 60 al año 80? ¿Qué? O al 100. ¿Qué vas a hacer con los próximos 20, 30, 40, 50 años? Entonces cuando yo les comparo con el año 1 al año 20, ¿sí? Les digo yo, lo mismo puede hacer. Es donde está el descubrimiento. Porque antes uno no se descubre en la adolescencia, ¿sí? Se descubre que cambia, que tiene senos, que le viene la menstruación, que el hombre ya empieza a sentir, ay, tener bigotico, mañé, todo lo que quieras. Y de ahí en adelante es cumplir una función con lo que escogiste ser o lo que te tocó ser, porque no siempre se cumple. Y dele, y no veo la hora de jubilarme, y entran al primer día de trabajo y es la jubilación pendiente, y 20, y tuviste hijos, no lo que sea. Pero es un tablero en blanco los 60 en adelante. No veo la hora de jubilarme. Te jubilas y ¿dónde está tu experiencia? ¿A quién se la vas a compartir? 1, ¿qué es el saber? 2, ¿dónde está el querer cosas nuevas? ¿Qué es el aprender? Es que confundimos jubilación, pensión con muerte. Ya me llegó la hora. Ya me llegó la hora. Y ahí se pierde el propósito de vida y nos quedan 20, 30, 40, 50, 60 años a partir de ese momento, pero nos da dificultad reconocer esa mayor longevidad a la que hoy estamos abocados. Y no solamente es uno como ser, sino que pongamos don Juan, el que fue ahorita a consulta, que salió muertecido y que pesar. Don Juan, pongamos en la oficina, le dijeron, don Juan, vamos a empezar con el programa de prejubilados, y él le cierra la puerta a la niña, le dice, no, yo todavía no, que yo no es que, hasta que acepta que se va a jubilar.
Entonces le dice a la señora, mija, esta tarde no me esperes, que me van a hacer la despedida para jubilados. Don Juan llegó a la casa por la noche, la señora lo había dejado sin cobija, él se acostó, al otro día se levantó tarde porque los escobazos en las patas de la cama lo levantaron. Mijo, es que el desayuno aquí se sirve ¿hasta qué horas? Se levanta, pasa por el espejo del baño y dice, ay, mi señora tiene otro. ¿Quién será ese señor tan barrigón y calvo que acabo de ver? Retrocede, vuelve y pasa y se da cuenta que es él. ¿Yo a qué horas cambié tanto? A desayunar, le dice la señora. Bueno, sale a desayunar mi hija y le empieza a tocar la mano. Ay, con razón lo sacaron de la empresa, viejo verde, que yo no sé qué. Muy bien. Llaman la hija. Ay, mami, vamos a tal almacén que están en rebajas, vamos a mercar. No, mi amor, yo me tengo que quedar aquí porque vea, acuerde que ya tengo el Santísimo expuesto. Ay, sí, entonces cumpleaños, entonces le compran una silla de esas que se reclinan, una bufandita café, una cachuchita café, la pantufla. Lo volvemos sedentario. Lo vuelven sedentario y ya. Y lo ponemos al frente de un televisor para que se enganche. Exacto, para que vea la telebobática y ahí seguimos. Va a mercar con la señora, mi hija me va a comprar un pantalón. Señorita, un talla 32, mi amor, usted sí está muy perdido, usted ya es talla 40 y pico. Ah, bueno, listo. Va a pagar la cuenta del mercado. Niña, vuelve y pase todo el mercado que usted se equivocó, eso no puede ser tan costoso. Va a pagar el taxi y le dice al señor, yo no le estoy comprando el carro. Bueno, llega la señora y llama a los hijos, su papá está perdido, no sabe cuánto vale el mercado, no sabe qué talla es, no sabe. ¿Pero por qué? Porque la vida de don Juan fue salir a las 6 de la mañana, cepillarse los dientes, medio desayunar, 10 horas de trabajo. 10 horas de trabajo y llegar fundido. Y fundido a dormir. A dormir. Las mujeres, ¿por qué Yo no? le tengo una propuesta. Dígame. Termine, porque le tengo una propuesta. Ojo, pues. Vamos a inventar una nueva profesión Pero para ayudarle, para ayudar a cuidar gente. Termine su idea. a cuidar, a convivir con gente. Sí. Entonces, las mujeres nos hacemos la rayita, nos vemos la arruguita y llegamos todo el día a trabajar con los dos dedos puestos aquí y le dicen a uno, ¿qué te pasó? No, querida, yo aquí que tengo como una rasquiña. Y es que las mujeres nos detallamos más, ¿sí? Entonces, fíjate la diferencia entre hombre y mujer, que por más que queramos igualar, no vamos a ser nunca iguales. Al hombre lo menospreciamos cuando deja de producir y la mujer nunca va a dejar la cuchara, ¿sí? Para limpiarla o para cocinar. Entonces, son envejecimientos muy distintos y de ahí que se muera más ligero el hombre, ¿sí? Que la mujer. Somos, después de los 80, 8 mujeres más por cada hombre. Así es. La propuesta para que fundemos una nueva profesión, Pachita, si te interesa, o una especialización de muchas profesiones, la vamos a llamar transitología. Yo soy especialista en transitólogo. Yo soy transitólogo. No nos han enseñado a transitar de una etapa a otra. La gente, ¿cuándo va al médico? Cuando hay un dolor, cuando hay vómito, cuando le está cayendo el pelo, cuando no quiere comer, se perdió el apetito. Es decir, cuando hay manifestaciones de esa pérdida de equilibrio, esa pérdida de homeostasis, ahí vamos al médico. Pero hay médicos que ayuden a transitar entre la niñez y la adolescencia. Hay médicos o psicólogos o nutriólogos que ayuden a transitar entre la adolescencia y la juventud, entre la juventud y los 40. En la premenopausia hay gente ayudando a hacer esos tránsitos. No existen. Y eso se lo tiene que lidiar y bregar, como decimos en Colombia, a cada persona. Cada persona tiene que hacer ese ejercicio. No hay quien ayude a hacer los tránsitos en esas diferentes etapas de la vida y entonces acumulamos miedos y acumulamos dolores y acumulamos sufrimientos porque nos tocó vivir, pero no tuvimos quien nos ayudara en ese tránsito. Bueno, ¿Te gusta la idea? Me encanta y te voy a decir por qué. Una de mis conferencias y que yo trabajaba con la gente de prejubilados, que yo decía, no solamente son prejubilados, sino que desde que la persona empieza a trabajar debe tener un proceso de educación evolutiva.
La aprendí porque cuando quedé en embarazo, con muchas dificultades por situaciones diferentes de salud, me dediqué a mirarme en el espejo, desnuda. Y yo decía, me tengo que conocer y reconocer. Nosotros no levantamos un pie para mirarnos los genitales, sobre todo las mujeres, ¿sí? No nos paramos frente al espejo y nos volteamos de lado para ver ese estomaguito cómo iba creciendo. Pero esto era positivo porque era un embarazo y yo sabía que tenía un ser lindo adentro y de él y las mamás crecen, bueno, todo. Cuando ya pues nace el muchachito uno dice, ay, sáqueme el otro que creo que quede igual de barrigona, todo lo que tú quieras, y pelea uno con ese cuerpo después de haber parido a un muchachito. Pues resulta que así mismo, como te decía yo lo de don Juan, que no supo quién era, yo enseñé a la gente a trabajar el yo con yo, pero todo el mundo lo enseña desde lo espiritual, desde todo lo que tú quieras, pero desde su corporalidad, desde mi cuerpo, no. Y fue cuando aprendí que la gente, cuando llega y me dice, no, mira, es que yo soy diabética. Y yo, no, tú, qué pena, tú no eres diabética. Es que yo soy hipertenso. No, qué pena, tú no eres hipertenso. Hasta donde yo sé, tú te llamas fulanito de tal y eres una persona maravillosa. Eres papá, eres... Y entonces, una cosa es tener diagnóstico. Cuando nos identificamos con la enfermedad, el cerebro le cree Por eso y nos vuelve realmente enfermos. Ojo a lo que yo le digo a la gente, una cosa es tener diagnóstico y otra cosa es padecer la enfermedad. Yo puedo vivir con un diagnóstico, pero no del diagnóstico, ¿sí? Y es la manera como uno ve que a este ser humano le faltan tantas cosas a su interior, que más bien prefiere ser el diagnóstico que ser fulanito de tal. Entonces ese yo con yo, eso es trascender. Entonces, tómense fotos. Entonces me van a decir, ¿y si después alguien la publica en YouTube? No, pues, bueno, no se le tomen las fotos, pero reconózcase en cada cumpleaños, desnúdese frente al espejo, acéptese, quiérase. Tóquese. Pálpese, tóquese, disfrútese, a ver, ¿por qué? Acaríciese. Porque desgraciadamente la imagen ha hecho una imagen completamente, si tú te vas a obras de arte, de Rembrandt, de todo el mundo, hay desnudos, hay obesidad un poquito, hay cuerpos normales. En cambio ahora hay una, no peleo con la cirugía plástica, pero peleo más bien con lo plástica que se volvió quien recurre a estas cirugías. Hay un modelo de figura humana y todo lo que se aleje de ese prototipo comercial de mercadeo, de marketing, todo lo que se aleje de ahí, entonces ya resulta obsoleto y caduco. Hay una cosa muy triste y yo sé que a mucha gente no le van a gustar el término, pero no quiero generar conflicto, pero es que cuando dejamos de ser mujeres para volvernos hembra y agradarle al macho, la cosa cambia, ¿sí? Porque es solamente el forro. Pero se desinfla este forro y ni el uno ni el otro tiene una relación de tú a tú, ni siquiera con ellos mismos, ¿sí? Entonces, cuando yo hacía estos cursos, llevaba 2, 3 espejos grandes. Yo me acuerdo en una empresa muy grande de Medellín, y en donde tenían los lockers y todo, iban pasando y se iban mirando, los mandaba primero en pantalonetica, en chorcitos o algo, y salían y se reían. Había unos que estiraban la mano y decían, yo estoy conociendo al del espejo para saludarlo. Entonces, mírame que es muy lindo, porque enseñar esos cambios, en ese trascender, en ese transformar, es importantísimo. Abramos esa facultad de transitología y ayudémosle a la gente a pasar por sus diferentes etapas de una manera más saludable, más positiva, más en términos de plenitud, y no dejando tanto pellejo atrás. A esta altura de la vida, Pachita, para ti, ¿qué es cuidar? Porque yo creo que tú eres una cátedra de cuidado. ¿Qué es para ti cuidar? Tú, bueno, al igual que yo, nos hemos dedicado desde la promoción, desde la prevención, a cuidar. Tú, en el contacto con el adulto mayor, para ti, ¿qué es cuidar? Mírame, yo pienso que más que cuidar, yo invito a la gente a que sea
acompañar y promocionar. Me explico. El cuidar, primero, nadie se cuida a sí mismo. Entonces, desde ahí debemos de arrancar. Porque la mayoría de la gente, vuelvo y repito la palabra, padece a quien cuida y se vuelve víctima de quien cuida. En cambio, si esta persona empieza a promocionar, yo tuve una niña que trabajaba con un adulto y yo le dije, mira, déjalo que coma sola o que una cosa. Ah, no, después me quedo sin empleo. Por Dios. Eso no es cuidado. Eso para mí es un abuso. En cambio, cuando tú te cuidas a ti mismo y le das lo mejor a la otra persona, lo promocionas, tú puedes, ven, no, dale, me ponen el pocillo acá, pásame el pocillo, no, tú puedes. Cuando tú promocionas a la otra persona, hay una convivencia de bienestar. Y ahí sí eso es cuidar al otro. Ahí nos cuidamos. Y nos cuidamos. Partimos del autocuidado y nos cuidamos. Nos cuidamos y nos promocionamos. ¿Sí? Entonces, yo tengo en YouTube puedo decir que empachamente, ¿sí? Claro. Y ahorita les vamos a recordar a todos exacto, tus redes. Uno que dice, ¿ya para qué? Porque dice, mira, es que tu papá se está aislando, la pérdida de memoria no es de él, hay que ponerle cuidado, háblenle más duro, de frente, pero qué bueno unos audífonos, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No, dejémoslo así, yo me encargo de cuidarlo, ¿ya para qué? Comprémosle tal cosa para que coma, ¿ya para qué? Prótesis dental, ¿ya para qué? ¿Sí me explico? Entonces el cuidado ha llevado a un sobreproteccionismo, así se dice, ¿verdad? Y ha anulado a esta persona a la cual cuidamos. En cambio, si promocionamos, nos vamos con el trascender, ¿sí? Ir a más. Ir a más. Me gusta y saber que uno no se muere hasta que deja de respirar. Y eso que algunos se morían antes, ¿te acordás? Y los enterraban y volvían y despertaban. Pero eran cuentos. En cambio, en el trascender de la vida del otro, hasta morirse, es algo muy hermoso donde la promoción debe existir siempre. Muy bien, Pachita. ¿Cómo hace una persona estando tan en contacto con la limitación, con los que han perdido la independencia, con los que han perdido la memoria, con aquellas personas que han perdido el disfrute de la vida, porque también nos encontramos muchas personas que al final están cansados, están fatigados, desearían pasar a una nueva vida? ¿Cómo hace una persona para mantenerse de alguna manera ecuánime, para mantenerse alegre, para mantenerse feliz en contacto con tanto dolor, con tanta dificultad que viven esos adultos mayores con los que has tenido que bregar? Las historias que la vida me ha permitido vivir, las traigo, las recuerdo, las disfruto. Pongamos, una vez una familia me llamó y fui a ver a la señora y estaba peleando con la empleada, porque la señora veía las montañas rojas y la empleada le decían que eran verdes. Entonces yo, divina, me senté al lado y yo quería, ¿qué es lo que pasa? No, está boba, y se refería hacia la empleada. Entonces yo, de avispada, como decimos aquí, dije yo, ay, ve, sí, es que las montañas son rojas. Y la señora volteó y me dijo, ¿usted es la médica? ¿Cómo es de bruta si las montañas son verdes? Y yo me quedé. Entonces entendí que hay que meterse en el mundo de ellos y disfrutarlos. A ver, no es que lo promocione, porque no me va a poner, pero cosas como esa historia, una vez una señora me decía, en un hogar geriátrico, me decía, ¿cuándo nos vamos para Medellín? Y yo, cuando arreglen la carretera. ¿Cuándo nos vamos para Medellín? Y volví a entrar a la oficina. Cuando arreglen la carretera. 8 de la noche me llamó mi marido, negrita, porque no has llegado a la casa y yo estoy esperando que arreglen la carretera. Entonces es permitir ese cerebro. El cerebro de nosotros no puede ser rígido, lo rígido se quiebra, sino volverse elástico, ¿sí? Plástico. Y plástico. La neuroplasticidad. Para que se permita meterse en el mundo de ellos y el mundo de ellos también te disfrute a ti. ¿Sí? Entonces, mírame, yo tuve una señora hermosa
cumplió 102 años, ella decía que 100, y me dijo, yo no voy a vivir el año entrante. Le dije, querida, cumpliste años el 24 de diciembre, ya pues se te acabó. Era 31 de diciembre, y le dije, bueno, me voy para donde mi familia. Y me dijo, tranquila, yo no le daño la fiesta. Y yo, bueno, nos conocíamos porque el marido de ella fue paciente mío y ella vivía muy agradecida que porque el marido se había muerto muy bien. Me dijo, pero conmigo no has podido, dorme el adiós. Y le dije yo, bueno, me despido. 12:20 de la noche y llamó a las enfermeras y les dijo, vengan que yo me voy a morir. Entonces llamamos a la doctora, no, yo le prometí que no le iba a dañar el 31. Pásame el cristico. Se dio la bendición con el Cristo, rezó el Padre Nuestro, se dio la bendición, lo entregó y se murió. Y yo digo, ¿dónde estamos los médicos parados con nuestro conocimiento? Nuestro paradigma. Con nuestros títulos. Y esta mujer es capaz de decir, no voy a vivir. Y así me pasó con la de 103 años hace poquito, que me fui de paseo y ya cumplía 103 años. Digo, voy a aprovechar que ya no está para morirme. No, pues, alcancé a llegar. Yo no me estaba esperando, te estaba esperando para despedirme. Entonces me le tiré al lado en la cama. Ustedes me van a decir, ¿un médico tirado al lado de la cama? Sí. Y en el suelo, y al lado, y acá en la silla. Nos abrazamos, se despidió de mí, me dio un besito aquí y me dijo, gracias por todo. A los 2 días se murió. O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos tantos títulos y dejamos de ser seres humanos? Llegamos muy tarde a la vida de las personas, Pachita, llegamos muy tarde. Es que definitivamente estas historias tienen que de alguna manera permear el estilo de enseñanza y aprendizaje de la medicina. No podemos seguir solamente siendo médicos para el síntoma, para el signo y para todo lo que no se ve, no hay médicos, y para ese tránsito, y seguimos con la transitología, ese tránsito entre las diferentes etapas que marca una serie de cambios que nadie está vigilando, nadie está acompañando, nadie está iluminando, y tampoco estamos nosotros conociendo, nos estamos perdiendo los médicos de conocer cómo son esos tránsitos y cómo podemos ayudarle a las personas a esos diferentes tránsitos. Imagínate la que me pasó, y perdóname que te interrumpa. Dale. Fui donde un médico que muy querido me da una fórmula para una cosa especial. Entonces me dijo, siéntese. Y la silla, así estaba el computador, donde él escribe. Entonces, nombre, tal. Y yo era, hola. Y me le asomaba. Señora, con juicio. Hola. Señora, ¿qué le pasa? Y seguía escribiendo. Y yo, hola. Ya como a la 4ª vez me dijo, bueno, ¿le va a poner seriedad a la cita o se va, por favor? Le dije yo, no, quiero ponerle humanidad. Y apenas se dio cuenta que yo era médica, cambió. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hemos llegado? ¿Tu paciente detrás de una pantalla? Los 15 o 20 minutos detrás de una pantalla. Ya no tocamos al paciente, ya no lo auscultamos, no lo ya olemos. No lo miramos a los ojos. A nosotros nos enseñaban a mirar a los ojos. ¿Te acuerdas que nos ponían en el ejercicio de mirarnos a los ojos para aprender a mirar a los ojos al paciente? Ya eso está abolido, ya está superado, entre comillas, por la inteligencia artificial, por las bases de datos, por la pantalla del computador. Pasamos de pararle y de pararle bolas, decimos en Colombia, atender a un paciente a atender una pantalla. Es absolutamente increíble. Es absolutamente increíble el lenguaje no verbal que yo te decía, cuando yo llego a una casa a ver el paciente, veo todo. Veo el aseo, a qué huele, me van a decir, ¿y eso qué? Mucho. Las sábanas, la mesa de noche. Ay, ve, qué pena, voy a abrir acá, ¿tenés anticos o alguna cosa acá? Y abre uno y son pildoritas, la vecina me dio esto, es que fui donde fulano, es que... Y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pobre cuerpo, pobre organismo. Ve uno la cocina y ve que le sirven es una sopa licuada, vuelvo y repito, ¿dónde está la masticación? ¿Dónde está la comida verde? ¿Dónde está la comida? Toda la comida es saludable. Yo peleo mucho con eso que antienvejecimiento, que saludable, que hace daño. No, el saber comer, el saber cocinar y preparar es lo que hace la diferencia en los alimentos, ¿sí? No, es que yo sí le echo
muchas verduras, pero una sopa que lleva en el fogón toda la mañana, que después la licúo y vuelvo y la paso, pierde todo, Total. todo. ¿Sí? Aprender cómo comemos. Aprender cómo comemos, pero sobre todo cómo cocinamos, cómo presentamos. Es que no me vas a decir, pongamos la lindura de este pocillo, ¿sí? Yo sé que no es robable, pero la lindura del pocillo... No, yo te tengo una sorpresa para ahora. Ah, otro. Está muy Bueno. bien. Entonces mírame que es distinto, ¿sí? En cambio llegamos con el plato, como decía yo, cuántas cuidadoras empiezan con los audífonos del celular a darle cucharadas a la persona que entre comillas cuidan, porque ni siquiera los atienden, ¿sí? Y no saben si la boca está aquí, si está aquí, nada, no saben si ya tragó. Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nos enseñaron solo a prescribir un medicamento que se supone que es milagroso, que va a obrar en mí un milagro, y no nos enseñaron a prescribir en el recetario, en aquella hojita que se lleva a cada paciente, no nos enseñaron a poner allí, revise su propósito de vida, aprenda a comunicarse distinto, mire este video que le va a enseñar. Usted que dice no tener propósito de vida, en este video va a encontrar cómo lo encuentra. Eso no se formula, eso no se receta. Se receta esa ayuda externa que supuestamente va a cambiar mi vida interior. Tú sabes una cosa, que todos mis formularios son, el que tiene rojos es la medicación, que casi quedan vacíos, el que tiene naranjado es alguno que otro examen, pero tengo otro, ¿sí?, que es mi vida cotidiana y lo entrego. Hacer ejercicio, decir te quiero, aprender otra vez a abrazar. Agradecer. Ay, sí, tan rico. Entonces se los dejo, los ponen. Lo que tú dices es verdad. Y nos enseñaban con letra, que si no teníamos letra de médico, no era médico. No éramos médicos. Y eso sí es una... Mientras más enredado, mientras menos entienda el paciente, Más mejor. sabe el doctor. Más sabe el doctor y más va a obrar el milagro del medicamento. Ay, Dios mío, Osvaldo. ¿Cuándo vamos a empezar a recetar, a formular humanidad, propósito, ejercicio, alimentación, Ya. sueño reparador? ¿Cuándo vamos a poner en un formulario, en un recetario, esas cosas que no se compran en píldoras, en cápsulas, pero que son la verdadera esencia de la promoción del cuidado, como venimos hablando? Eso los geriatras lo aprendemos, sí, pero también desde la gerontología, que es la parte social del envejecimiento. Y a veces los menospreciamos porque no son, entre comillas, doctores. Y te voy a decir que para mí un equipo de bienestar o de salud, apenas el médico es del 10 al 8% del equipo. Sigue enfermería, auxiliares de enfermería, fisioterapia, musicología, gerontología, psicología. O sea, por Dios, estamos llenos de gente que saben, ¿sí? Y los hacemos a un lado porque no son doctores. El odontólogo, mira, el odontólogo es vital, es por donde entra la comida. Y la medicina no me preocupa y no por dónde sale. Perdóname que lo diga así. Sí. Pero mandan la así es. colonoscopia, la rectoscopia, la gastroscopia, pero no miramos la boca. ¿Sí? Entonces, el optómetra, en mil situaciones, los de hacen, no los otorrinos, sino que es lo que la memoria, Osvaldo. Los fonoaudiólogos. Fonoaudiólogos, toda esta gente maneja un saber y no lo sabemos acompañar, acompañar, ponerlo en las manos de las personas. Dios, y decir, hasta aquí llego yo. Claro, así es. ¿Sí o no? Pachita, ¿tú qué le dirías hoy, aprovechando esa experiencia que tú tuviste cuando tuviste un centro de atención, un centro de residencia, ¿tú qué le dirías a alguien que cuida hoy una persona con Alzheimer? Una persona que ha perdido su memoria, una persona que tiene un tipo de demencia. ¿Qué le dirías a esas personas que conviven con esa persona?
Bueno, cuando a mí los hijos me decían, ya ese no es mi papá, yo le decía, tráeme la cédula de tu papá, la que tiene ahí en la billetera. Y la traían y le decía, ¿esa es la cédula actual de él? Sí. Y le digo, entonces dejó de ser. Y ahí mismo se quedaban en shock. ¿Qué me quieres decir? Le dije yo, que ese cerebrito está viviendo algo de su vida que no conocemos o que quiso vivir. Yo me acuerdo cuando empezamos con el doctor Pacho Lopera, los años de Matusalén. Cuente en 2 segundos quién era Pacho Lopera. Sigue siendo. Sigue siendo, sí. Se murió, pero a veces la gente fallece, pero sigue. Fue, mejor dicho, el líder, el promotor, el estudioso, el entregado. El humanista. El humanista, el humilde al frente al saber, que trabajó en demencias. Ave María, sigamos, me duele el corazón, pero él sabe que yo lo amo, la señora también. Y aprendíamos a que los médicos nos íbamos a quedar cortos en el manejo de las personitas con demencia. Porque el médico busca el diagnóstico, busca la investigación, la causa, cosa que es supremamente importante y que todavía estamos muy perdiditos en algo. Pero veíamos que el equipo era el que se metía. Entonces, el que cuida, vuelvo y repito, es meterse en el mundo de ellos, pero tratar de coger un álbum de fotos. Yo les decía a los hijos, traigan el álbum. Es que mi mamá habla de tal parte. Pregúntenle a sus tíos, ¿cuándo vivieron por allá? ¿Cuándo? Porque el cerebro te lleva a ir retrocediendo. Entonces, pero mi mamá, ¿por qué se acuerda de ese poema que le enseñaron en el colegio y esa canción? Porque en la medida en que tú vas repitiendo, la memoria se va volviendo más fuerte. Las conexiones cerebrales se van volviendo a restaurar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vives con una persona que tenga demente, no que es demente, ojo, que tenga alteración de la memoria, o que viva ya en otro mundo, que a lo mejor vivió o que quiso vivir, estudiemos sobre eso. Y en ese momento les hablamos el mismo lenguaje a ellos. Es que no me han dado almuerzo acá. No, mamá, definitivamente yo no sé ni qué vamos a hacer. Bueno, vamos a ver si pedimos alguna cosita. Y se le dice, prueba este caldito. Yo ya estoy llena, pero no se pelea. Mamá, ya almorzaste, que yo no sé qué. No se les habla por detrás. Siempre tenemos que ir de frente, que nos vean modular, a estar a la altura de ellos. Si están sentados, agacharnos para hablar, ¿sí? Y ser muy cinéticos en esa relación. Claro que a veces ellas van perdiendo. A mí me tocó una señora que le dio un golpe en la cabeza al marido cuando se despertó con una lámpara de cobre que tenía en la mesa de noche porque había un tipo acostado al lado de ella. Le dio un golpe duro. ¿Qué pasa? Ella retrocedió a la época en que era soltera. Otra que era viuda, su hijo mayor era la imagen de su marido. Entonces, es ir con mucho cuidado, no a confrontar, sino a llevar ese diálogo y esa teoría, ¿sí? Dándole la vuelta. Ay, mamá, soy igualito a mi papá. Traes la foto de tu papá, la pones acá. ¿Quién es este? Tú. Ay, qué bien, salí igualito a mi papá. En cambio, mamá, yo soy tu hijo, deje a la bobada, que yo no sé qué. Bloqueó el cerebro. Claro. Bloqueó el cerebro. Es ponerse en los zapatos del otro. Hay algo muy importante, la música. La música y el baile. Mamá, bailemos este bolero. Ven, bailemos este bolero. Mamá, ¿te acuerdas con esta música de algo? Sí. Ay, sí, ven, mijo, que yo no sé qué. Fíjate que es muy hermoso. Y son pequeños detalles. Pequeños detalles, pero que hacen la vida muy amable. Cosas muy simples, pero es ponerse en los zapatos de esa otra persona, entender el momento. Ahí también estamos aprendiendo, Pachita, que ser cuidador requiere aprender ese oficio, ese arte de cuidar. No solamente es estar ahí, sino aprender, ponerme en los zapatos del otro y poniéndome en los zapatos del otro para yo poder
ejercer ese mejor cuidado, ahí me preocupa mucho un asunto y es quién cuida a los cuidadores. Ay, bien. ¿Quién forma a los cuidadores? Desgraciadamente, en formación de cuidadores hemos retrocedido. Desgraciadamente. Han empezado a exigir estudios y estudios, pero menos formación y menos calidad humana. Yo cuando empecé teníamos un programa en ese momento con la primera dama de la República donde recuperábamos niñas de la violencia y bueno, en fin. Y estas niñas pues llegaban a nivel de pobreza generalmente 2, ¿sí? Estrato 2. Y cuando las personas que ellas ayudaban a cuidar eran estrato 6, casi que 8, como decían, la persona cogía y decía en medio de su condición: uy, esta carne está muy dura, no me la voy a comer. Y le hacían así. La niña decía: con esa carne yo alimento a 2 de mis niños. Porque tengo que poner el tenedor a este lado, el cuchillo a este lado y todas las cosas. En parte, todo el mundo cree que es porque me enseñaron en glamour, pero en parte es por la recordación de ellos, de la manipulación de los cubiertos. Claro. Entonces yo no, y yo: ¿con qué comes en tu casa? No, con cuchara. Le dije: bueno, entonces esta tarde que llegues, vas a coger la servilletica, le vas a hacer un dibujito por dentro, un mensajito, y vas a poner la cuchara dentro de esa servilleta. Y te voy a preguntar una cosa: ¿cada cuánto vienen a hacer la visita a esa señora? No, pues cada 8 días. ¿Y tus hijos? Me reciben diario. Mira la diferencia. O sea, la estratificación social no te hace mayor beneficio. Ni más ni menos. Ni menos. Ni menos. Entonces al otro le decía: bueno, ¿qué te dijeron? Encontraban la servilletica. Ay, sí, mi niño la guardó, dijo que se le iba a llevar para la escuelita. Y yo, la diferencia entre tener el cuchillo a la derecha o a la izquierda, o entre tener un mensaje. Entonces ahí los traje, aquellos con esa experiencia, también la tuvieran con las personas que colaboraban, cuidaban o promocionaban. Sí. Entonces llegaban y me decían: ¿qué hago que no me come? Y yo: ponte una mascarilla y vamos a hacer una boca de sonrisa. Entonces iban por la mascarilla. Entonces se paraban así con la cuchara, la persona se reía y apenas abría la boca para reírse, ¡ay! Y entonces recibían. Y empezamos a tener juegos y la gente me decía: es ridiculizar. Y yo: no, perdón, aquí no ridiculizamos a nadie. Y yo les hacía talleres porque me decían: ¿y por qué no podemos comer chicle? Y yo: venga. Entonces yo cogía, les tapaba los ojitos a las niñas y empezaba a masticar un chicle que entre otras cosas los odiaba y les daba agüita. Y de pronto cogía mi chicle, lo tiraba, les quitaba el tapaojos y me hacía la boba: ¡ay, tiene un chicle! Usted me dio agua con babas todo el rato. Y yo: no. Entonces ya les explicaba cómo era el proceso, las otras se reían y yo les decía: eso es falta de respeto. Si tienes un celular acá y la persona se te va a caer, ¿qué vas a hacer? Tu celular te costó ¿cuánto? Tanto, y no lo puedo perder, ¿cierto? ¿Ok? Entonces vas a perder la persona. Si pasas por la mañana y está dormidita todavía, bueno, hay que motivarlo. Pero ¿qué más? Media hora de sueño. O sea, no podemos ser tan rígidos con esos horarios. De acuerdo. Ahí, de pronto, las tecnologías de la información y la comunicación nos van ayudando. Yo creo que hoy hay recursos en la página web, en internet, en YouTube, en todas las redes sociales, y deberíamos ayudar todos a que se haga posible llevar estos gestos, estas sencillas herramientas, recursos que nos hacen aprender a cuidar sobre la marcha, porque es que a muchas personas les toca cuidar sobre la marcha. Ya tuvo el accidente, ya tuvo la fractura de cadera, les toca aprender a cuidar sobre la marcha. Llevemos un mensaje en el sentido de que hoy hay recursos que podemos incorporar en el día a día y hacer de eso que nos tocó vivir, hacer un proceso de aprendizaje, y seguramente esa persona va a poder aprender o ayudar a otras personas a aprender lo mismo, y entonces vamos extendiendo ese concepto de cuidado. Mira, tú en la celebración de los 45, ¿fue? No me acuerdo. 40. Ah, de los 40. Estamos cumpliendo 43, Pachito. Ay, Dios mío bendito.
Mi suegra dice que cuando me dé no se me va a notar, porque el desorden mental y la memoria. Voy a empezar a trabajarte la memoria, Pachita. Te voy a tener que empezar a trabajar la memoria. A mí me trabajan la recordación, por favor, pero la memoria no. Te voy a decir una cosa. Cuando tú me dijiste, Pacha, yo hago esto, y después me atreví a llamarte, porque mi marido también me promocionó y mis hijas, me dijeron, mami, educa, comparte el saber. Y ahí cuando llegué y pusimos Pacha Mente, ¿sí? Pacha por mente poco, pero Pacha mucho, entendí lo que me habías dicho. Vamos a utilizar el recurso existente para llegarle a más gente y educarlos, acompañarlos. Entonces, de ahí que yo iba muy agradecida contigo y con todo tu lindo equipo y con mi familia que me ha apoyado, porque lo que tú dices es verdad. Hay que fomentar estos recursos para decirle a la gente, no están solos, ¿sí? Porque si no, ahí sí se vuelven víctimas, y acuérdate que muchas veces se muere primero el cuidador que el cuidado. Tal cual, tal cual. Esto es un proceso y un camino en el que estamos todos, y en ese camino hay obstáculos, pero esos obstáculos se convierten en el camino. Yo supero ese obstáculo y aprendí, y lo puedo compartir con otras personas. Entonces esa formación también de comunidades que hoy nos permiten las redes sociales se vuelve muy potente. Pachita, ¿y cómo cuidar a una persona que tiene todas sus facultades mentales, pero está en una cama? Ha perdido su autonomía, ha perdido su independencia. Tienen que ayudarlo a bañar, a comer, a vestirse. ¿Qué le podemos decir a esas familias que les toca cuidar y a esas personas que están viviendo una situación de ellas? A ver, cuando yo tengo todo mi cerebro puesto, tengo todos mis sentimientos vivos. No es que el que tenga demencia no los tenga. Siente, pero se le olvidan al minuto, una cosa. En cambio, cuando yo estoy alerta, cuando tengo toda mi recordación, pero veo que me tienen que bañar, que me tienen que poner protectores urinarios, que no puedo tomarme un vasito con leche o que a lo mejor tengo sondas o algo, es cuando yo siempre he dicho que la humildad te hace sabio. Mucha gente empieza con rabias, mucha gente empieza con dolor, mucha gente quiere el deseo de irse, y ya existen en países, aceptan la eutanasia, en otros la ortotanasia, que es el acompañamiento a que sea lento, pero que no se hagan cosas heroicas si la persona sufre de algo. Eso hay que hablarlo con esta persona. Y hay que hablarlo porque muchas veces los que los cuidan son los que tienen el miedo a que esa persona se vaya. Si el cuerpo no siente, hay que recordar que por más que no transmita ese sentimiento al cerebro, el cuerpo sigue vivo. Puede que no funcione como quiera. Entonces es donde yo les digo, no sobra el masaje. Y mientras haces el masaje, el cosquilleo, le echas una crema, hidratas, protege la piel, le haces masajitos en el estómago, también pasas a la cabecita, a la cara, ¿sí? Y va a sentir y dice, mira, así te hice. Es que él sepa que ese cuerpo, que no sabe dónde está, que tal vez no sienta nada, se lo respetamos. Está vivo. Está vivo. No hay unas vías de transmisión de las sensaciones. Exacto. Pero ese cuerpo vivo. Está vivo. Y hay que respetarlo y hay que quererlo. Y hay que estimularlo. Exacto. Entonces, ¿qué hace uno? No dejarlos en una cama. No, pero es que no se sostiene en una silla. Hay métodos para pasarlos a sillas reclinomáticas o sillas con masajes, sillas que se sostienen, llevarlos en una silla de ruedas, ¿sí? Hay que saber que esta cabeza, esta carita, estos gestos, van a seguir viendo, van a seguir escuchando, entonces ese cuerpo se lo tenemos que respetar y valorar. Es lo más importante. Y muy importante llevarle este mensaje a la gente, porque cada vez que estimulamos una parte del cuerpo, así no haya la sensación de tacto, de temperatura, de dolor, el cerebro está trabajando y está creando nuevas conexiones cerebrales que Exacto. Van a ayudar a recuperar. A ti y a mí nos ha tocado ver recuperar personas que después de 5, 6, 7 años en una cama
vuelven a levantarse. Los pudimos ayudar a levantar, a caminar y a volver a su autonomía. Ponle que tenga 80 años, 82, 85 y tal vez no vuelva a caminar, ¿sí? Pero que ese cerebro sienta su sentir y su mirar sientan que hay alguien que lo respeta y lo estimula y no lo considera muerto con anticipación. Tu frase famosa, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Cierto? ¿Cómo jubilamos de fácil a la gente con el ya para qué? Con el ya para qué. Es que en Colombia nos tragamos ciertas letricas, ¿sí? Las abreviamos. Las abreviamos, entonces ese ya para qué. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Ya para qué. Ave María. Pachita, ¿cuál es el mayor dolor que tú ves? Y no hablo del dolor físico solamente. ¿Cuál es el mayor dolor que tú ves en los adultos mayores hoy por hoy? Mírame, no la soledad. La soledad, yo inclusive alego con ellos, para mí es el sol de la edad. Pero la soledad la tenemos que aprender a manejar desde jóvenes, a querernos, a entendernos, a valorarnos y a disfrutarla. Lo que pasa es que confundimos soledad con abandono. Abandono. Y no solamente el abandono, sino cuando tú has cosechado muchas cosas en la vida, y aquí vienen los conflictos de familia y vienen una serie de cosas, los hijos no se hablan, las acciones de mi papá son mías, y empiezan por un poder de lo económico, del dominio de las cosas. Yo digo, Dios mío bendito, o sea, cuando tú ves tu familia en conflicto, ahí existe un abandono. Que no podemos ir sino cada 15 días porque trabajan o viven por fuera, eso no es abandono si lo llaman, si están pendientes, que no les falte nada, porque las situaciones de la vida te llevaron a vivir a un punto, te llevan a vivir a otro, ¿sí me explico? Claro. Pero cuando la persona siente abandono, ¿sí? Porque repartió la herencia antes de tiempo, o porque los hijos sienten rabia con ellos, o porque se murió el papá y al que querían era el papá, entonces la mamá ya no. El abandono, la humillación, ahí te traje estas cosas. Perdón, es que te voy a quitar una cuidadora porque está saliendo muy costosas. Es que todo me sale muy caro, es que yo no sé qué hay. Una vez me tocó uno que dijo, mira, mi mamá, si estuviera en su casa, ya la hubieras dejado morir, pero como la tenemos acá en tu hogar, la tenés viva para que te sigamos pagando. Y la mamá estaba parada en la puerta con la cuidadora. Dios mío. Tú no te imaginas lo que fue Qué impacto. El impacto. Ay, ya no se dio cuenta, tiene demencia. La señora lloró 8 días y yo decía, Dios mío bendito, ¿qué le habrá llegado con ese tono de voz? Entonces, es el abandono y la humillación. Posiblemente esos son los dos mayores dolores que hoy percibes. El peor también, el maltrato físico de los cuidadores. Hablo ajenos o familiares. Pero coma pues, cree que tengo todo el día. Vea, Hágale, apúrese. Ay, apúrese. otra vez al baño. Venga a ver, que yo no sé qué. No he hecho y no limpiar. Dios mío, o sea, el tono, el amor que se da, si no lo quiere, váyase, que la gente va a entender. El abandono y el maltrato, la humillación es lo peor, que cualquier ser humano, a la edad que tenga, puede tener. A mí me ha parecido siempre, Pachita, muy doloroso e inaceptable que muchas personas jóvenes, cuando ya sus padres tienen 60, 70, 80, los llevan a un garaje. Se llaman asilos, Parqueaderos de silla de ruedas. Parqueaderos, y se olvidan y no vuelven a aparecer. Eso es abandono. De pronto pagarán la mensualidad, pagarán lo que hay que pagar, pero no vuelven a aparecer. Eso es abandono. Abandono. Qué duro la vida, que después de haber entregado todo, por esos que siguen allí, son capaces de tirar al olvido, abandono y olvido. Mírame que yo daba también una conferencia
donde yo le decía a las mamás, mira, lo peor que uno le puede decir a un hijo es, que me quité el bocado de la boca para dártelo a ti, yo que me trasnoché. No, las cosas las hicimos porque las queríamos o porque les tocaban o porque era lo correcto, pero no después también hay que traer en cuenta eso, no porque después lo queríamos recuperar. O sea, yo qué te, porque eso aleja a los hijos. Total. Entonces también hay que mirar los lenguajes de lado y lado, ¿sí? No solamente veamos como víctimas a las personas viejas, sino también cómo fue esa relación padre-hijo, madre-hijo, cuando estaban creciendo y sobre todo después, ¿sí? Entonces es muy importante. Yo digo que hay relaciones intergeneracionales, que son con los nietos, pero lo mejor son las transgeneracionales. Y eso es un tema que debemos de tratar, es cómo promover que yo le enseñe a mi abuela a manejar el celular y cómo promover que ella me enseñe a manejar un abaco. O sea... Estamos en la misma necesidad. Exacto. Entonces, mírame que es muy lindo más bien promover las relaciones transgeneracionales en las familias, ¿sí? Porque, es que mi mamá me regañó tanto que yo no sé qué, que ya... Y voy y me sigue regañando. A ver si es que es la mamá. Muy bien, Pachita, vamos llegando a nuestro final, pero yo quisiera que te dirigieras a todas esas personas que están pasando 45, 50 años y que ya la palabra vejez empieza a cruzar por allá por la cabeza. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Cómo hacer un envejecimiento pleno? Y les vamos a recordar que les quedan 30, 40, 50, 60 años y que la vida no se acabó en los 45, en los 50. ¿Qué les podemos decir a esas personas? Bueno, lo primero, y es que viejo no es una palabra grosera, no es una palabra maluca. Porque si vamos a conocer antigüedades al mundo, más viejas que las pirámides de Egipto no hay. Entonces combinemos estas dos palabras y veamos la vejez como sabiduría. Entonces desde ahora empiecen a promocionar las condiciones de la familia en disfrute, porque ya no tenés que educar tus hijos, no tenés que educar los nietos, entonces el disfrute. 2, que empieces a hacer lo que nunca tuviste tiempo y quisiste hacer. Incluso abrir un canal. Incluso de abrir YouTube, un canal. como Pachita. O carpintería, o cualquier carpintería. cosa. Sí, cosas. Y te permitas. Permitirse es lo más importante en la vida. Tú tienes derecho a hacer lo que has querido, lo que has soñado. ¿Y por qué no una segunda profesión, un segundo oficio? Lo que sea, ¿ok? Entonces, promocionarte y permitirte. Crear núcleos de amistades o grupos donde se comparta. Se salga solamente de las relaciones familiares, que son súper valiosas e importantes, a tener grupos donde se comparta, donde se conozca gente nueva, donde se compartan saberes, donde se haga ejercicio, donde tengas inclusive, si eres viudo, soltero, alguna relación nueva, afectiva, ¿sí? La palabra permitirse es lo más valioso después de los 40 años. Qué maravilla, permitirse. Permitirse. Darse la posibilidad. Darse la posibilidad. Mírame, yo le puse color a mi pelo porque lo blanco todo puede tener color. Me pongo aretas, hoy no traje anillos, porque me permito y mis hijas me miran y me respetan. Claro que trato de no hacer el ridículo, pero bien, ahí vamos. También se permite. También se permite, sí, no me has visto a mí montada en un bus por el centro gritando córrase. Es eso, no dejar de ser. Si yo fui abogada toda la vida y me jubilé, dejé de ser. No, porque yo era María Francisca Echeverry, abogada. Sigo siendo María Francisca Echeverry, jubilada. Pero la base es el ser. Qué maravilla, qué maravilla. Volver a ser, volver a ser. Y permitirse ser. Y permitirse ser. Pachita, para terminar este podcast que ha sido maravilloso y que yo creo que deja muchas, pero muchas enseñanzas, te tengo un homenaje. Te voy a hacer un homenaje.
Y en ti voy a hacerle un homenaje a todas las personas plateadas, a todas las personas que hoy tienen ese cabello blanco. Mira esto que me encontré. Cuando el tiempo se viste de plata, cuando el tiempo se viste de plata y las manos dibujan historias en el aire, no es que la vida se apague, es que comienza a hablar más bajo, con la voz pausada de la sabiduría. En los surcos del rostro habita el mapa de quien ha cruzado mares de pérdidas, ríos de esperanza y desiertos de silencios prolongados. ¿Cómo no honrar esa mirada que ha visto nacer y morir soles? Lo de la soledad que tú decías. Que ha amado con miedo y sin medida, que ha perdido sin rendirse. No hay vejez cuando se ha vivido con alma. Hay plenitud. Hay raíces profundas que sostienen generaciones. Hay cuentos que no caben en un libro. Y hay abrazos que saben ahogar. Cuidar de un viejo es cuidar del alma del mundo. Es escuchar lo que el tiempo ha querido contarnos en forma de carne, memoria y temblor. No temas a la vejez. Témeles a los días que pasan sin sentido, al alma que no se cultiva, a la juventud vacía de propósito. Teme que nunca hayas iluminado, porque la vejez no es un final, es el clímax de la existencia, y quienes la dignifican merecen ser eternos. ¿Quién escribió esa belleza? Porque tú lo leíste con el alma y con el sentimiento A flor de piel. a flor de piel. No pude saber de quién es. Lo encontré en un libro y dice anónimo, no pude saber quién es. Intenté indagar con algunas estrofas buscando en Google, pero no fue posible. Ay, es que la inteligencia artificial no es inteligencia emocional y por eso creo que no lo vas a encontrar. Pero lo sentiste con el alma y, ay, me hiciste dar aquí nudo. Pachita, es un homenaje porque tú has entregado la vida por los viejos. Más que entregable, he vivido con ellos. Y ha sido, mejor dicho, yo me siento de un beneficiado con eso. ¡Wow! No sé, me encanta. Me encanta el saber de ellos, si se pierden, si se encuentran, si se mueven, si no se mueven. Pero esa sonrisa y esa mirada tan profunda que tienen y esa sinceridad de vida es un placer único. Bueno, después de haber respirado profundo, Sí. para poder leer esto. Pachita, muchos te van a empezar a buscar. Te quieren escuchar a través de tus redes, de tus mensajes, de toda tu sabiduría a través de sus videos. ¿Dónde encuentran a Francisca Echeverry alias Pacha? En YouTube, en Pachamente, ¿sí? Que fue Que digiten Pachamente y ahí te encuentran. Pachamente. Ahí estoy. Y me están enseñando aquí a manejar, ¿cómo se llama lo otro? Ay, ¿cómo se llama? En todas las redes. En Instagram, pero se me olvida cómo lo saco. @. No sé, en todo caso. Pachamente, como Pachamente. Y en TikTok también. Okay. Entonces me voy a poner, como decimos nosotros, vispaíta y voy a aprender bastante. O sea, eso es lo mejor. Y sí, ahí nos encuentran y vamos a colaborar, a responder, a compartir, no solamente para que me escuchen, sino también para que nos retroalimenten. Pero acuérdense, Pachamente por ahora, mi amor. Pachita, muchas gracias por haber estado acá. Yo estoy seguro que la gente va a disfrutar este podcast y que muchas lecciones han quedado ahí flotando. Muchas gracias. Y sobre todo, que ya tenemos experiencia con la edad que tenemos y podemos decir, para adelante. Porque pertenecemos al mundo plateado ya.
Al Pero mundo con orgullo, ¿no? plateado, dorado, todo arrugado, más bueno. Espero que estas lecciones de vida no queden en las nubes y las podamos aterrizar y llevarlas a cada casa. Nos vemos. Chao, Chao. un abrazo, gracias.